Bienvenidos a la sala de Laura Acuña. Qué rico hoy tenerlos nuevamente con una mujer maravillosa que nos ha regalado momentos espectaculares, ha llevado el nombre de Colombia muy internacionalmente. Además, creo que con una oportunidad que para ella fue muy importante, que ya nos va a contar, y nosotros la adoramos porque la hemos visto durante muchos años en televisión. Un fuerte aplauso para María Cecilia Botero. Muchas gracias. Bienvenida, María C, como Linda. te decimos los amigos. Muchas gracias, sí, tal cual. Tan linda, María C, qué delicia, qué placer, qué honor tenerte aquí. Ay, Dios mío, esta entrevista tuvo cambios y cambios y cambios por las ocupaciones de María C, por las mías también. Casi pero bueno, que no, ya, casi pero que aquí no. estamos. Pero aquí estamos en tu sala. Tu sala. En tu sala. María C, qué rico tenerte aquí. Vamos a empezar por el principio. Tú eres parte de una familia muy numerosa, eres de Medellín, ¿no? De Medellín. ¿Son 9 hermanos? 9 hermanos. Imagínate tú, ¿cómo? Pues 9 hermanos del mismo papá y mamá. Ajá. Ah, por otro Mi lado hay papá más. por su lado tiene otros. Ah, ok. ¿Y Son cuántos son por 12, ese lado? Son entonces. 12 en total, pero ¿tienes relación con ellos? Sí, pues Sí. no, con 2. Hay una que sí, no tengo ni idea, Ok. pero los otros María 2 sí. C, ¿cómo recuerdas esa infancia tuya? Esa infancia con 9 hermanos en Medellín. ¿Qué pasaba en esa Pues- época en tu vida? Pues que eso era, no había necesidad de jardín infantil. ¿Para qué? Porque éramos todos como parte de un jardín infantil. Y pues no sé, yo como una infancia muy normal, muy chévere, muy alegre. ¿Vivían en una finca, vivían en una En casa? en una casa. Mira tú, hoy en día es un sitio tenaz de Medellín, pero en esa época, te estoy hablando de así, yo tengo 70, así que calcula. En esa época, mi abuelo tenía un poco de casas en un sitio que es me acuerdo, una subida así, hasta el Buen Pastor. Y ahí tenía varias casas. Entonces, en toda la esquina vivían mis abuelos, en la siguiente nosotros. ¿Y por qué ahí? Porque la hermana de mi abuela era la madre superiora del Buen Pastor. Entonces, pues era súper cómodo. Además, nosotros íbamos allá al convento, que era también la cárcel. O sea, el convento era la cárcel. También había cárcel, la cárcel del Buen Pastor. De hecho, a las presas que se portaban muy bien eran nuestras empleadas, nuestras niñeras y todo. Qué loco, ¿no? Qué locura, miedo. qué locura pero, eso, sí. pero funcionaba muy bien. Me acuerdo que la empleada de mi abuela, que duró muchos años con ella, porque creo que tenía casi cadena perpetua esa señora. ¿Cómo te parece que esa le incendió, encontró al marido con otra mujer, incendió la casa con ellos adentro? Entonces calcula. Calcula el nivel de descontrol de la señora. Pero todo funcionó muy bien, como Nunca puedes pasó ver. nada, No, nunca gracias nada. a Dios. María C, ¿con los 9 hermanos uno tiene buena relación o eres más cercana a algunos? Siempre hay unos más cercanos que otros, pero muy buena relación con todos. La verdad es que sí, somos una familia. Yo siempre digo, somos una familia muy unida, aunque no nos vemos muy seguido. Ok. Pero esa sensación de que todos estamos siempre. De que ahí Si yo están levanto para el teléfono, ahí están. Sí, 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 Y sí. yo estoy, entonces, así no nos veamos mucho porque pues ya estamos grandes, ya casi todos tienen nietos. Entonces nos juntamos en fechas como Navidad, por ejemplo. ¿Y las eso. navidades cómo son? Por ejemplo, ¿se reúnen en Medellín o qué hacen? Aquí en mi casa. Ok, Porque tu casa es la casa de la reunión. Como yo vivo como en la mitad. Porque hay unos que viven muy al norte, otros que viven más hacia el sur, entonces yo soy como la de la mitad. Pero además, no sé si porque soy la quinta, luego soy la de la mitad. Tengo 3 hermanos y una hermana mayor y 3 hermanos y una hermana menor. Entonces soy la de toda la mitad. No sé si por eso siempre he sido como la de que junta todo. Desde que se murió mi mamá, que ya hace 6 años, todo sucede en mi casa. O sea, tú pasaste a ser como Ni la que que yo fuera la mayor. recibe, la que Sí. todo, ¿no? Pero la de la mitad tiene sus funciones. Hay gente que dice que el hermano de la mitad es como un hermano que no está ni allá ni aquí. Claro. Pero no, mira que sí, mira que sí. Tienen nunca funciones, era. Lisa. ¿Ves? Mi hermana también es la de la mitad, ella dice que como que no sabe. Yo pero no o sea, era ni de los 4 grandes ni de los 4 chiquitos. estuviste Yo siempre solita, estaba sí. ahí en la mitad. María C, ¿cómo cambia la dinámica precisamente de familia cuando faltan los papás? Tú ya tus papás ambos partieron. Tu mamá hace 6 años, tu papá hace un poquito más, ¿no? Hace mucho, mi papá hace 30. ¿Cómo cambia la dinámica para los hermanos? O sea, ¿cómo cambió la dinámica para ustedes con la partida de tu mamá? Es que la mamá
el núcleo, más que el papá. A no ser que no haya habido mamá durante mucho tiempo. Pero por lo menos en mi casa, además como ellos se separaron y mi papá tenía su otra familia y todo, pues mi mamá era el centro. Se muere mi mamá y cada uno, o sea, es difícil volvernos a juntar justamente por eso. Yo lo logro en Navidad y una que otra vez al año, si es necesario, pero no es fácil. Es como que la mamá es definitivamente el centro de la familia. Es el botoncito. Sí, y hace falta siempre. ¿Qué es lo que más te hace falta? No sé, ella. Mi mamá era una persona muy fuerte, con una presencia grande en la vida de todos nosotros, porque mi papá fue un buena vida. Yo no sé si puedo decir sinvergüenza o no, pero mi papá era otra cosa. Él era muy raro porque de verdad era muy... ¿Desprendido? Desprendido, despreocupado. Le gustaba la farra, le gustaba, o sea, todo bohemio, bueno, horrible. Para mi mamá, horrible. Entonces, en cambio, mi mamá siempre fue como la fuerte, la que puso el orden, la disciplina, la que nos mantenía unidos. Entonces... Tu mamá siempre fue ama de casa, ¿cierto? Sí. Ella siempre estuvo en la casa. Pues tu es papá, que, imagínate tu si papá, no. pero es que tu papá se dedicaba también al mundo artístico, ¿no? Él Por era eso. periodista deportivo y hacía montajes de teatro. Mi papá era director de teatro y de televisión. De hecho, yo siento que desde que mi papá se dedicó a eso, porque cuando tienes 9 hijos, pues no te puedes dedicar mucho a hacer teatro, porque se mueren de hambre todos. Entonces, mi papá trabajaba, yo me acuerdo cuando recién llegamos a Bogotá, era gerente de ventas de IBM, después trabajaba en una empresa americana que era la Berkshire, y después de eso, cuando yo empecé a hacer televisión, a él le dio mucha envidia, y dijo, pues yo también. Y eso fue terrible porque se puso a licitar un programa de televisión que en esa época se licitaba, y le dieron un espacio que era los sábados a las 11:30 de la noche. Esto fue la quiebra, perdimos todo. De mi mamá, ¿Qué, por María? supuesto. Eso nunca funcionó. O sea, él metió todo lo que tenía ahí. Sí, pero es que un espacio, un sábado a las 11:30 de la noche. Sí, no lo ve nadie. Si hoy en día no lo ven, calcula hace 40 años. Cuando yo empecé, hacía un programa que empezaba a las 12 el domingo. Imagínate. Entonces, después les contaré esa historia. Cuando empecé en televisión, empecé con un programa el domingo a las 12 de la noche. Hágame el favor. Ah, ¿quién ve eso? Nadie. Nadie. Mi hermano. Mi hermano Claro, sí lo veía. pues nosotros también veíamos el programa de mi papá, Claro. pero creo que no éramos más. Y perdieron todo y ahí se quebró la relación entre ellos dos, ¿tú crees? Ahí empezó a dañarse, obviamente, porque para mi mamá, o sea, Sí, ¿cómo se le ocurre? Usted Sus hijos en la universidad, otros en el colegio todavía. Fue muy tenaz y económicamente fue terrible. Entonces, bueno, eso fue toda una época tenaz. Después ellos sí siguieron juntos, pero ya mal, hasta que definitivamente ya se separaron. Pero todo a raíz de eso. Y el cambio de vida de mi papá, porque pues dejó de ser un señor ejecutivo muy respetable, bien puesto, a volverse rumbero y con todos sus amigos de la farándula. Y todo ¿Eso sí era tan así, María? ¿Sí era tan más así o ese menos. tema de la rumba? Eran muy rumberos, más que hoy, yo creo. Hay gente, Mentiras, no, es que a mí no era me una tocó rumba eso. distinta. A mí no me tocó eso. Todo el mundo, cuando yo entré a televisión hace 20 años, este año, niños, en agosto cumplo 20 años. 20 años en televisión. Escucha, ¿cómo pasa el tiempo? Sí. A uno le preguntaban, ay, pero eso deben hacer unas fiestas espectaculares, eso deben ser unos bacanales, no sé qué. A mí no me tocó ninguna, o por lo menos a mí no me invitaron a ninguna, hasta ahora no me han invitado. Yo digo lo mismo, mira que yo llevo 54 años. 73 empezaste. En el 70. ¿70? En televisión en el 71, así que calcula. No. Y tampoco, yo no puedo decir que o no me invitaban, o no sé, pero a mí no me ha tocado tampoco ver esas cosas que la gente cree que tan escandalosas, sí, que eso es las orgías. Puff Daddy es un pobre bobo al lado de nosotros. Sí, no, la verdad. Ahora, como en todos los ambientes, debe haber quienes sí tienen ese tipo de festejos, pero eso no solo porque sea en televisión o en teatro. Sí, eso pasa siempre. Mira, en pero las ¿por qué no nos han empresas, invitado, por María Dios, C? No sé. Que no tenemos nosotras, que no calificamos. Saben ¿sabes? que no le jalamos a mucha cosa. ¿Será?
Yo también creo. María C., empezaste en el 71. A ti te ha tocado todo realmente en televisión. Te ha tocado la televisión cuando se hacía en vivo, porque esto no había forma de No había grabar. videotape. No había había llegado. videotape. Eso quiere decir que no había nada en donde ustedes pudieran grabar nada. Entonces, toda la televisión era en vivo. Y era una machera porque los que estaban ahí realmente tenían talento o eso era... O no O no funcionaba. funcionaba, o eso era terrible. Y eran poquitos, además. Te tocó el videotape, ya la cosa grabada, te tocó la televisión a color. La televisión a color. ¿Y sabes qué? Mira estas cámaras, mírame el tamaño de esto. No, eso es una cosita así. Cuando yo empecé, esto eran unas cosas así. Como el mueble. Enormes. No las movía nadie. Pero incluso antes, yo me acuerdo mucho, la primera vez que yo fui, recién llegada a Bogotá, muy chiquita, que le pedí mucho a mi papá que me llevara a Animalandia, a conocer a Pacheco. Ay, no. Y entonces me llevó, y me acuerdo las cámaras, unas vainas redondas con unos tubos que eran los... Se movía y era más cerquita, el otro más... O sea, el zoom era como en 46 pasos. Claro. Una cosa increíble. Y mirad lo que vamos. Ah, y estos se quejan de estas cámaras, ¿no? No. Estas cámaras no les sirven a veces, María Cecilia. ¿Cómo les parece? Sí. En esa época, bueno, ¿qué añoras tú de esa época? Porque claramente la tecnología nos ayuda un montón. Por supuesto. Y ha sido un avance y eso hay que agradecerlo siempre porque gracias a eso estamos haciendo este tipo de contenidos. Pero ¿qué añoras de esa época, María C.? El tiempo para ensayar, para preparar, porque al ser todo más precario, tenías que trabajarlo mucho más, llegar más lista. Ni hablar pues cuando había que hacer en vivo programas de televisión, o sea, telenovelas en vivo, teleteatros en vivo. Entonces eso eran 2 semanas seguidas ensayando. Para poder salir al aire con dignidad. Entonces, y lo mismo después, una vez que ya se empezó a grabar, de todas maneras teníamos más tiempo. Es que ahora es muy rápido todo. Claro, es que todo ahora... es inmediato, ya. Antes y te llaman. Mira, mañana grabas 10 escenas, te mando ya el libreto. ¿Qué es esto? Hay que aprendérselo así de rápido también. Y yo creo que eso sí, siento que la calidad baja en el tema ya de los actores. No tienen tiempo de Pues prepararse es que ¿a qué horas? ¿A qué horas armas un personaje? Bueno, claro que tú tienes ventaja porque tú estás acostumbrada a lo anterior y lo de ahora. O sea, tú puedes con todo. Después de que uno ya ha hecho novelas en vivo, ya uno ya lo que quiera. Pero hace falta el tiempito, hace falta. María C., has pasado por todo en televisión, has hecho personajes muy importantes de la televisión colombiana, has hecho parte, has sido presentadora también y ahora estás volviendo al tema, ya vamos a llegar allá, pero has pasado por todo. ¿Te quedó o tienes algo pendiente todavía, un sueño ahí en esa parte profesional pendiente por cumplir? ¿Has estado hasta en Hollywood? Tampoco podemos decir que por ahí ya no fue, porque ya estuviste. Ya estuve en la alfombra roja de los Oscar. Exacto, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero María Cecilia, para los que no saben, ya estuvo en la alfombra roja de los Oscar porque hizo parte, prestó su voz para la abuela de Encanto, esa abuela recia y esa abuela firme y esa abuela... colombiana. Paisa. Colombiana. Paisa, colombiana, de acuerdo. Sí. María C., entonces ya estuviste por ahí, pero un sueño profesionalmente que te haga falta aún por cumplir. ¿Sabes que no sé? La verdad, todo lo que yo he hecho, yo no lo he buscado, me ha llegado. Yo no me he propuesto, o sea, yo hace 33 años que me ofreció Yamida Matas presentar el noticiero CMI, por ejemplo. A mí no se me ha pasado por la mente, o sea, yo era actriz y punto. Porque pues había hecho algo antes, pero muy pasajero. Entonces, noticiero, y el noticiero de Yamida Matas, o sea, a ver. Sí. Sin embargo, 5 años estuve haciendo ese noticiero, después el noticiero de las 7. O sea que... ¿Pero qué te impulsó a decir que sí? En ese momento fue más David, Yamid, Patricio Wills, un poco de gente ahí. David, tu esposo. Mi esposo. David, él ya estaba enfermo, entonces yo había dicho que no a una novela que iba a hacer porque fue justo cuando él se enfermó. Entonces, pues en la casa y yo lo único que quería era estar con él porque no sabía cuánto tiempo iba a durar. Y llegan estos personajes a proponerme eso. Y pues David, yo siento que en parte para que yo no estuviera también solo ahí con él. Encerrada en esa situación maluca.
Entonces también me convenció y yo les dije, pues hagamos la prueba. Si me va bien, pues bueno, y si no, frescos, no ha pasado nada. Y me fue bien. Claro, pues que tú eres buena para todo. Ay, tan bonita. Para todo. Talk shows, bueno, realities. El primer protagonista de novela lo presenté yo. María C. Contigo, que era un talk show. Las tardes de María C., que era magazine en vivo. Bueno, esa pregunta me la hicieron hace unos años. Y yo dije, no, pues yo ya he hecho de todo. Me faltaba ponerle la voz a un dibujo animado, Y como lo me lograste. pasó con Disney. Esta oportunidad de hacer la voz de la abuela de Encanto, ¿cómo llegó a ti, a tus manos? Mira, curioso. Yo creo que ya lo he contado, pero vuelvo y te lo cuento. A mí me manda mi manager un guioncito, me dice que necesitan hacer, eso es solo voz, o sea que solo necesitan oír tu voz. Entonces me llega el guión, y yo, ay, en inglés, qué pereza. Yo hacía mucho no hablaba inglés. Digo, no, debo estar con la lengua chueca, no. Y dije que no lo voy a hacer. Llega la pandemia y me contacta una niña con la que yo había hecho un programa para Discovery 20 años atrás. Yo presentaba Discovery para Discovery hace como 20 años. Entonces me llama y me dice, María C., por favor, es que están desesperados, mira que han buscado en todas partes y necesitan que hagas un casting de voz, ya te mando el libreto. Y yo, pues en la casa, en plena pandemia, le dije, bueno, mándamelo. Cuando me llega y veo que es el mismo, yo dije, no, de esto 2 veces lo mismo, mejor parémosle bolas. Total, no tengo nada que perder. Estoy sin hacer nada. Estoy en plena pandemia. Aquí no pasa nada. Me metí entre un closet, grabé y a los 2 días me estaban llamando a que me reuniera con la gente, con los directores, virtualmente, por supuesto, desde Los Ángeles. Y ahí fue. Yo no sabía que era para Disney. Ay, María C., No que es sabía esto tan nada. loco. Muy loco, ¿no? Muy loco. Y ahí así fue. Dios mío, Por y eso te así digo llevamos. que las cosas le llegan a uno. Yo no sé, yo desde que se murió David, yo resolví que yo no me propongo cosas, no me pongo metas, no me pongo a hacer cosas a futuro, porque si algo entendí es que uno se puede morir dentro de 10 minutos. Entonces yo no preparo ni me hago ideas de que es que el otro año voy a hacer. No, señor. Esperemos que la vida traiga las cosas que tengan que ser. María C., vamos a tocar ese tema porque David ha sido, yo creo que ha sido el amor de tu vida, ¿cierto? Sí, claro. David Stiebel era un productor y un director de televisión argentino, ¿cierto? Te casaste con él muy chiquita tú, él te llevaba 25 años, ¿por ahí? 25 años. 25 años. Yo tenía 25 y él 50. Imagínate, no era muy mayor para ti. Y yo venía de un matrimonio, es que yo me casé a los 20 años primero. Pero ese matrimonio De duró loca. poquito, Sí, 4 años. Y para mí un tipo de 30 años era un viejo. Claro. Explícame cómo me enamoré de uno de 50. Ahí sí como dicen, ¿Cómo te enamoró? Cuenta. no sé, porque además esto fue en el trabajo, a través de eso. Yo no sé, eso fue una cosa muy, muy fuerte, porque eso fue de entrada. Yo le iba a decir a él que no, porque él me llamó para hacer Café Concierto. Y a mí me parecía que Café Concierto era de quinta, que yo era una actriz muy juiciosa. Conocida. Yo no me iba a poner a hacer cosas de ese estilo. Entonces y me dijo, no, ¿por qué no vienes a mi oficina y hablamos? Y yo, bueno, sí, Todas, sí, tú nunca fui capaz de decirle que no, por supuesto. Y no solo hice el Café Concierto, sino que me casé con él. Así que Pero imagínate. ¿cómo te enamoró? ¿Le costó? Yo creo que no, eso fue una cosa muy rara. Eso no pasó ni un mes y ya estábamos enamorados los dos. Eso fue fuerte. Yo creo que él tenía una cosa muy chévere y era la risa. La manera como se reía, el sentido del humor. A mí me cautiva la gente con buen humor, con buen sentido del humor. Y él era, además como buen argentino, judío argentino. Entonces la vaina era con unas Una combinación respuestas. explosiva. Sí, respuestas rápidas. O sea, una rapidez mental y una cosa muy divertida. Hablas con una admiración de él Ay, todavía. pero imagínate si impresionante. no. ¿Cuánto duraste casada? Solo 11 años. Fue muy cortico. Y de Muy ahí cortico. nace Mateo, Mateo, mi que Mateo. es tu único hijo, Mateo. ¿Cómo te cambia la vida la partida de David? En ese momento tú te quedas sola muy joven.
muy Tenía chiquita. 37 años, 36 o ¿Y 37 Mateo años. tenía cuántos? 8, Sí, claro, de la edad de mi hija. Pucha, muy duro. 8 añitos, muy Eh, chiquito. a David le da un cáncer, ¿cierto? Le da un cáncer de riñón, de la nada además, porque a él nunca le dolió nada, nunca tuvo ningún síntoma de nada. Un día entró al baño, hizo pipí y salió sangre. Y de ahí en adelante todo fue caos, pero sin dolor, sin nada. Y le empiezan a hacer exámenes y usted tiene un cáncer. Además le dieron los médicos argentinos, porque le mandamos todos los médicos amigos de él en Argentina, le dijeron, se va a morir ya, tiene 15 días de vida más o menos. Los de acá le dijeron, no, 2, 3 meses, más o menos. Entonces, porque además ya estaba con metástasis y todo eso fue muy raro, muy loco. Nunca le dolió nada. Nada. Nunca síntomas de nada. De nada, él siempre le dolía cada tanto la cabeza, pero no más. Era un tipo que no le daba una gripa, que tenía una fortaleza y una vitalidad impresionante. Pero la vida es tan loca. Y así fue. Y no duró 3 meses, duró un año larguito. ¿Se hizo o no se hizo tratamiento? Nada, no se hizo nada. ¿Por Por qué? eso duró. ¿Por qué no quiso, María C? Porque no había caso. El tipo de cáncer que él tenía era el más Agresivo. agresivo. Pues ya te digo que le daban entre 15 días, máximo 3 meses. Ya tenía metástasis en el sistema óseo, no había... Y él dijo, no me quiero hacer nada. Lo que me quede de vida lo quiero vivir bien. Y no vuelto nada con una quimioterapia que no me va a servir para nada. ¿Tú recuerdas ese momento cuando le dan el diagnóstico? Uy, ¿Qué fuerte. pasó contigo ahí? Eso fue muy raro. Pues porque eso tiene unas etapas, ¿no? Primero es, no No creo, puede ser. esto no puede ser. Yo me acuerdo que yo le decía, pero ¿por qué a ti? Y me decía él, ¿y por qué no? Y eso me hizo... Porque uno siempre dice, ¿pero por qué a mí? ¿Y por qué no a mí? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿quién soy yo? Me decía él, ¿por qué tengo yo de distinto como para que a mí no me dé cáncer? O sea, yo soy igual a todo el mundo. A todos nos puede dar. Wow. Pero esa cosa que uno tiene de rabia de, ¿pero por qué a ti? ¿Y por qué no? Y de ahí en adelante viene todo un proceso de aceptación, de cómo vamos a manejar la cosa, de lo que gozarse de la mejor manera posible el tiempo que quede. Pero eso fue un año muy duro porque era entre cada día Pero un día menos. y un día más. Es que ese es el tema, María C. Uno no tiene... Sí, uno tiene un día más y un día menos. Exacto. Pero siempre, con y sin enfermedades, todos Por los supuesto. días de la vida. Es así, uno tiene un día más y un día menos. Lo que pasa es Todos que uno los no lo días. está pensando No todo el lo tiempo. está pensando porque no le han dicho que es que uno Exacto. se va a morir en 3 o 4 o 20 o lo que sea de años, uno no sabe. Pero eso es lo que uno debería tener consciente. Ese año, ¿qué hicieron que no hacían antes? ¿Qué hicimos? Hablar más. Porque uno, pues, nosotros trabajábamos mucho juntos, luego estábamos juntos Todo el tiempo. todo el tiempo. Pero de pronto tiempo para sentarnos a hablar y de ciertos temas ya más profundos, pues eso no, porque uno pensaba que la vida, cuando ya uno sabe que la vida está tan limitada, que es tan corta, empieza y yo sí quería eso, o sea, yo por eso dejé de trabajar y todo, porque yo no me quiero quedar con nada. No quiero decir después por qué no le dije, o por qué no le pregunté, o por qué no hablamos de este tema. Entonces tratamos de hablar de todo, lo cual se convirtió en unas tardes con unas conversaciones maravillosas. Además porque él fue cambiando mucho también, de ser un tipo muy, ¿cómo será la palabra? No creía en nada, concreto, lo que veo es lo que... O sea, yo creo en lo que veo y toco, el resto, nada. Agnóstico. Total. Y como que el pasar de los días, las conversaciones, yo empecé a leer mucho sobre la vida y la muerte, sobre si habrá vida después de la muerte, porque a uno le empieza a metérsele en la cabeza una cantidad de cosas, ¿no? ¿Para dónde se va? ¿Para dónde va? Este es el amor de mi vida, lo encuentro y ya se me va tan rápido. Entonces yo empecé a leer mucho sobre eso
Y él también, de alguna manera, como que empezó a ver que yo leía y leía. Y también empezó un poquito a leer sobre eso. Yo no sé si eso o no. Yo recuerdo que a él le diagnosticaron esto en septiembre. En febrero siguiente nos fuimos, decidimos irnos, alquilamos una casa en una playa en Panamá. Una casa deliciosa ahí en la playa. Montábamos a caballo en la playa con Mateo y nos fuimos los tres para estar juntos, para no sé qué. Y yo recuerdo que era como las 5 de la tarde y yo estaba ahí sentada en una silla, un atardecer divino. Y yo decía, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué sentido tendrá todo esto, no? Porque a raíz de que empecé a leer todo eso, también empecé a cuestionarme todas esas cosas. Y recuerdo que él llegó y se sentó a mi lado y me dice, mi amor, gracias. Y yo, ¿por qué? Dice, por fin entendí que tengo espíritu. Y gracias a ti tengo un espíritu. Y un espíritu que quiero querer, conocer y que se quede contigo. Y me acuerdo que miré para el cielo y dije, a eso vinimos, a que él descubriera. Y ese descubrimiento después, María C., ¿qué era? ¿Cómo se descubrió él? ¿Cómo trabajó como esa parte de su vida y de su ser que no tenía tan presente? Pues no es... Leyó no, también. empezó a leer más cositas, ya yo le buscaba cosas un poquito más intelectuales, un poquito más no tan básicas. Pero sí empezamos a leer y a discutir sobre ese tipo de temas, a cuestionarnos si de pronto íbamos a tener otra oportunidad. Con más tiempo. En alguna otra vida, si es que hay otra vida. Todo eso empezó a rondar por ahí, eran conversaciones muy chéveres, ¿sabes? Y bonitas, además nos dijimos como tantas cosas tan profundas sobre el amor. Cuando yo me casé con él, él me había dicho a mí que él no quería tener hijos. Ya tenía 2 hijos grandes y no había tenido muy buena relación. Yo venía de un matrimonio anterior en el que había intentado tener hijos y los médicos me habían dicho a mí que yo no iba a tener hijos. Entonces yo me acuerdo, yo le dije, fresco, hermano. Por acá no hay problema. Tú tranquilo que yo no puedo tener hijos. 3 años después nació Mateo. Y yo dije, ¿ahora qué va a pasar? Porque él no quería hijos. Bueno, sí quería hijos, sí quería tener ese hijo. Y eso fue una de las cosas que hablamos mucho y él me lo agradecía. Me decía, también eso, me diste de verdad la oportunidad de ser papá, porque con mis otros hijos no pude serlo. Poquito tiempo, pero tuvo a Mateo y fue un papá maravilloso. Presente. Así haya sido poquito divino. tiempo. María C., toda esa preparación y todos esos libros y todas esas cosas que uno lee durante un proceso de esos, que es, yo no sé si es un proceso consciente de desapego, de entender, bueno, no sé. ¿Tú le encontraste respuestas a todo eso que habías buscado? No sé si a todo, pero sí me quedé como, porque también uno tiene que ser cómodo y conveniente. Es más cómodo sentir algo bueno que maluco. Entonces es más cómodo pensar que ahí está, que su energía sigue, que su espíritu sigue, que de pronto hay una posibilidad de que nos volvamos a encontrar. De hecho, un poco tiempo después, como 1 año y medio después de eso, vino Brian Weiss a Colombia. Yo fui a ver sus charlas y me propusieron hacerme una regresión, que yo decía, ¿será que sí? Ay, qué susto. ¿Será que no? Qué miedo, Da pero susto, esto era en el sí. gimnasio moderno, Uy, sí, no, el pero auditorio lleno. uno sin saber qué iba a encontrar por allá en otra vida, ay no. Pero yo dije, pero es que yo vi unos que habían pasado antes y yo no les creí. Y eso estaba de Actuado. pura pantalla. Entonces cuando me dicen a mí, yo les dije, sí, pero si esta vaina no es, conmigo no cuenten para que yo les haga el La paro ahí de payasada, que sí, sí, no. no. Y sí. ¿Qué pasó? Y me hicieron la regresión y me llevaron a una vida anterior. Hacía 15 días se había muerto mi papá. Yo había salido de una casi muerte, hacía muy poquito. Que vamos a hablar de eso también. Entonces,
era como mis amigos, se me habían muerto varios amigos, eso fue una época terrible. Entonces yo no sé quién, los productores yo creo, le contaron a él eso, y entonces el tipo lo que quiso hacer fue llevarme a mi vida anterior, en realidad cualquier vida, la que yo eligiera, pero terminó siendo mi vida inmediatamente anterior, y mostrarme y hacerme experimentar la muerte. Y física, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa al cuerpo? ¿Cómo se siente morirse físicamente? ¿Y qué pasa? ¿Cómo se desprende el espíritu? Y cómo todo eso. Entonces, de ahí en adelante yo no soy religiosa, no practico ninguna religión, pero sí soy una persona creyente en una energía superior. Y creo que eso está ahí, yo creo en Dios, y Dios es mi... Pero cuando yo experimento todo esto, ahí me quedo como con, bueno, pues entonces ¿Qué viste en esa vida anterior? ¿Qué pasó ahí? Imagínate tú tan extraño, porque él le dice a uno, entra a un ascensor y cierra los ojos, después de que le hace así que queda uno... Es verdad, María C. O sea, sí te hace así y tú sí te duermes. Bueno, te vas para donde tienes que ir. Pero no pierdes la conciencia, sabes dónde estás. Sabes dónde estás claro, y todo. Y yo escuchaba a la gente ahí en el auditorio y me acuerdo que una mano me quedó así chueca y yo decía, ay, la mano, y no la podía. Es como que hubiera un corte entre la mente y el cuerpo. Entonces el cuerpo, y yo estaba con mi mente totalmente, o sea... Uno no pierde la conciencia, ni se duerme, ni nada de eso. O sea, no es que uno haga locuras pues estando en ese estado ni nada, uno sabe qué está haciendo. Totalmente. Bueno, y si quieres puedes salir también, decir ya no más y chao, y también. Entonces, métase, haga de cuenta que está en un ascensor, imagínese que entra a un ascensor. Bueno, entra al ascensor, están los botones. Esos botones tienen unas fechas. Escoja la fecha que quiera. Yo no veía sino una fecha, todas tenían, pero había una que me... ¿Y qué fecha era? Que era 1932, que además es relativamente reciente. Claro. Entonces yo vi eso, yo dije, no, pues todo eso, ¿no? Eso debe ser que me están obligando a eso, pues esa no voy a coger esa fecha, porque uno siempre está como, no, yo no me voy a dejar. Resistiéndose al tema, sí, obvio. Pues no me preguntes, como 1932. Y entonces... estoy en un sitio, porque él empieza a bajar el ascensor los pisos 10, 9, 8, hasta el 0. Cuando es 0 se abre la puerta del ascensor y de ahí es como que entras... A 1932. Exacto, a esa vida que llegaste. Qué cosa tan loca. Entonces yo me acuerdo que se abre el ascensor y lo primero que yo siento es un olor a tierra húmeda, muy fuerte, y él me dice, mírese los pies. Mírese, a ver dónde está, mira. Y claro, y me miró los pies, tenía unas botas como de hombre, y estaba así acurrucada en una cosa de tierra húmeda, por eso era el olor, y unos alambres de púa gigante, y allá un galpón, y ¿dónde está? Y yo decía, no sé, pero mi familia está allá, y la van a enterrar viva, y era una cosa, un sufrimiento tenaz, y entonces fue tal la cosa, me dice, bueno, no, avancemos a ver qué pasa con la familia. Evidentemente, abrían unos huecos, tiraban a la gente así viva ahí, tierra, y los... ahí. Yo veía a los militares esos, los soldados esos que había ahí, porque yo estaba escondida para que no me vieran. Y era un uniforme ahí que tenía, que era como entre verde y café, y tenía una cosa aquí roja. Bueno, como 3 años después de eso vi la serie Stalin. Era en Rusia, Stalin. Eso, hijo de madre, fue el que le hizo a mi familia todo eso. Oh, qué cosa más loca. Y después me llevó al último día de mi vida para hacerme experimentar la muerte. Me acuerdo que estaba sola y hubo algo que me causó mucha gracia. Yo toda la vida soñaba y me imaginaba, y yo desde chiquita, cuando yo sea grande quiero tener una cama que tenga un espaldar de madera, de esos que son como así. Así era la cama en la que estaba muriéndome en mi vida anterior, con un espaldar así, que tengo una cama así, porque yo terminé comprándola antes de esto, todavía la tengo. No. Muy loco, ¿no? Que el mismo tipo de espaldar. Sola, jovencita. ¿Joven? Un poquito después de que pasó eso,
yo estaba en un barco, o sea, después de que vi que mataron a mi familia, un barco lleno de gente huyendo de Rusia hacia los países nórdicos. Imagínate ese cuento tan loco. Y yo iba ahí. ¿Y ahí te moriste? Y después de eso fue la muerte, porque pues estas sesiones de regresión, como era en público, pues no eran muy largas, muy extensas, eran María C., después de eso no quisiste que te hicieran una ya pues como más juiciosamente, más formal. Sí, pero como que nunca lo logré, porque acá hay gente a la que yo no le creo. Okay. Es que esto también es peligroso, en manos de quién se pone uno. Entonces también como darle ahí chance a cualquiera. De que entre y esculque por ahí. No. Sí, no. ¿Para qué sirven las regresiones? ¿Uno para qué hace eso, María C.? Yo, por ejemplo, descubrí ahí, porque yo nunca podía ver películas de campos de concentración, ni de nazis, ni de guerras, ni ¿Qué te producía? No, era una cosa horrible. Yo, si pasaba el canal y decía, no, quite eso. Y yo me caso con David, judío, que fue primera generación argentina, precisamente, pues sus padres tuvieron que huir de Rusia. De Rusia. Eran rusos. O sea que calcula tú cómo el mundo da unas vueltas muy locas. Nada es coincidencia. O sea, estamos destinados, estamos conectados. ¿Sí o no? Y yo también es que en Rusia, en mi vida anterior. Estás conectado. O sea, Era uno muy está loco. Conectado. O sea, y teníamos, a ver, entonces, como que yo decía, David también, qué pereza, campos de concentración, los judíos, la cosa, bueno. Entonces yo no podía, era una cosa muy rara, muy rara. Y ya después de eso, ya como que con más tranquilidad puedo, aunque no me gustan, pero no me producen ese miedo, era una cosa que a mí me producía acá, un dolor acá, como eso que se le hace a uno el estómago así. Pues era a raíz de eso. Dios mío, ¿has descubierto en tu vida por qué nunca aprendiste a nadar, por ejemplo? ¿Por qué el miedo exagerado al agua? Yo creo que eso es haré una regresión. Otra vida. Debí morir ahogada, porque me ahogo hasta en la ducha. Entonces, pero no, mira lo curioso, es en las piscinas. Como en los sitios así, porque en el mar no. O sea, tampoco es que yo, el mar, no. Pero yo, por ejemplo, me acuerdo en mi primer matrimonio, que no sabía nadar, porque yo nunca pude aprender a nadar. Yo hice cursos en la Cruz Roja, en los delfines, no lo logré. Hasta me enseñaron de rescate y todo, no lo logré. Pero en mi primer matrimonio, por ejemplo, como mi marido hacía pesca submarina, a pulmón. Ese no era. Entonces, hazme el favor, y yo en esa lancha, la primera vez, el mareo, me iba a vomitar, me suicidé, me tiré al agua, me rescató mi suegra. ¡No! Así, terrible. O sea, tu impulso fue de la maluquera a botarte. Claro, porque el agua te atraes. Eso es muy miedo, es como las alturas, qué miedo. Entonces, yo me acuerdo que yo, no sé en qué momento me lancé. Venía mi suegra ahí y me agarró, porque ya sabía que yo no sabía nadar, y me sacó. De ahí en adelante dije, no, yo no me voy a quedar en una lancha, nada, careta, aletas, snorkel, cuchillo, arpón, y hacer pesca submarina también, porque si no. Y entonces yo por debajo del agua puedo nadar, porque no puedo es por encima. O sea, no puedes salir a flote, que es lo más importante. Metida en el agua así, por fuera no. Entonces las piscinas me aterran, no soy capaz. Además me dan asco, perdón. María C., sí, la verdad es que no es lo más higiénico del mundo, son deliciosas, pero no es lo más higiénico. María C., esa te estaba haciendo, antes de que nos fuéramos por las ramas, porque estaba muy divertido, estábamos hablando de esa preparación. Uno sí se alcanza a preparar para despedir a alguien que, pues, para el amor de su vida, no a alguien, al amor de su vida. Uno cree que sí, pero a la larga no. O sea, ¿recuerdas ese día puntual? Claro. Ya había pasado un año de todo este tema. Ya yo sabía, o sea, ya estábamos en la etapa en la que yo me encerraba a llorar, porque no quería ni que él me viera ni que Mateo me viera llorando. Y yo me encerraba a llorar y a pedirle a Dios que se lo llevara, porque ya estaba en una situación en que ya los dolores, porque él no se tomó
ni una aspirina, nada. Hasta los 2 últimos meses que ya el dolor era muy fuerte. Y ya él estaba muy mal. Entonces yo lo que hacía era pedirle a Dios, por favor, ya. Y el día era 20 de septiembre, Día del Amor y la Amistad. En realidad era el 19 de septiembre, sábado. Yo me iba para el teatro y yo estaba con una persona. Y entonces él me llama y me dice, bueno, mi amor. Porque cuando recién, o sea, apenas nos dieron la noticia. Que también fue en septiembre, me dijiste. En agosto fue la noticia. Y en septiembre siguiente ya se murió. Cuando nos dieron esa noticia, él me hizo prometerle que no lo iba a internar en una clínica, que lo conectaran a aparatos y que le iba a estar tomando la mano en el momento en que se fuera y que lo iba a ayudar a morir. Y uno en ese momento dice, sí, creo que sí, mi amor. Sí. Todo sí. Pero llega el momento y ¿qué haces? ¿Qué significa ayudar a morir? Sí. Eso es muy difícil. Entonces me llama y me dice, bueno, mi amor, necesito hacerte una pregunta y necesito que seas totalmente honesta conmigo. ¿Tú crees que ya es hora de que me vaya? Y yo me oigo a mí misma decirle, sí, mi amor, yo creo que ya es hora de que te vayas. Cuando yo me oigo, yo digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué dije? ¿Qué le dije? Ok, muy bien, entonces quiero que sepas que esto es una despedida. Duramos como 2 horas ahí, hablando, despidiéndonos. Pasa que me pongo a llorar, entonces es muy difícil. Entonces, bueno, ya me tenía que ir al teatro. Pues yo estaba haciendo teatro, estaba haciendo La Invencible Molly Brown. Entonces, perdón. Entonces me dice, él sintió que yo daba vueltas y me dice, mi amor, vete tranquila. Yo te espero. Yo no me voy a morir sin que tú estés agarrándome la mano, no te preocupes. Me voy yo a hacer función de teatro. Entonces, termina la función y como al otro día era el tal Día del Amor y la Amistad, entonces, o era ese día, yo no me acuerdo, el sábado era ese día. Entonces todo el mundo que el amigo secreto y que no sé qué, yo les decía, no, yo me tengo que ir, yo me tengo que ir, me tengo que ir. Finalmente me fui, llegué a mi casa como a las 11 de la noche. Cuando yo iba a hacer teatro, yo dejaba una enfermera acompañándolo. Y llegó yo y me dice la enfermera, ay, doña María Cecilia, la enfermera, no lo he podido despertar para darle la pastilla. Y yo, ¿cuál pastilla? Y me dice, pues la de dormir. Y digo, pues si está dormido, ¿para qué lo despierta darle una pastilla para que se duerma? A ver, pues no estaba dormido, estaba en coma. Y yo llamé ahí mismo a los médicos, porque yo nunca había visto, pues la primera persona que yo veo morir en mi vida. No sabía cómo era ese proceso. Entonces llegan y me dicen, no, sí, evidentemente está en coma. Ahora, puede durar en coma 10 minutos, o 2 días, o 3, vaya uno a saber cuánto. Entonces, tranquilas, nosotros nos quedamos aquí contigo, me acompañaron. Yo finalmente medio me dormí. Me desperté al otro día como a las 5:30, 6 de la mañana. Seguía ahí, como dormido. Ya la respiración más rara. Ya, entonces yo como a las 7, 7:30 bajé a buscar a Mateo. Y a decirle, ven, ya tu papá se va a ir, vamos a despedirlo. Y así fue. Entonces ya subió Mateo, Mateo le agarró una mano, yo le agarré la otra. Y por más de que yo sentía que yo estaba fuerte y todo, fue muy difícil estar ahí. Abrió los ojos, nos miró. Los médicos dicen que no ven, pero tienen como ese reflejo. Y tanto Mateo como yo sentimos que sí, que nos miró y cerró los ojos. Y ahí nos quedamos. Fue dulce y duro. Sobre todo Mateo. Mateo, que además había sido como todo, ¿no? Además porque me acuerdo que Mateo le sobaba acá.
Digo, ni que supiera, y acá. Y le decía, papito, no te preocupes, yo voy a cuidar a mi mamá, vete tranquilo, bueno, todo ese rollo. Sin embargo, apenas muere, el grito de Mateo, Dios, furioso, Dios, ¿por qué me haces esto? Yo tengo 8 años, yo sí lo necesito, tú no lo necesitas, ¿por qué me haces? Adiós, reclamándole. Ese pedazo, por ejemplo, a mí me volvió pedazos porque además el niño tenía razón. Sí, sí tenía razón. Entonces, bueno, difícil, todo lo que quieras, pero bueno. Ay, no, pero no lloremos. Han pasado tantos años y yo sigo llorando. Ay, María C, pero es que de verdad que esto es, en medio de todo es, sí, la gente le dice a uno, yo también he perdido seres queridos que me hacen mucha falta y no importa el tiempo que pase, o sea, es Sí, que eso no siempre. se pasa, eso no se pasa, No uno se aprende pasa. a vivir con eso. Exacto, ¿Cierto? a guardarlo ahí en un cajoncito Y lo y a continuar la vida, pero no quiere pero decir porque que eso... toca, pero eso pues no quiere realmente eso decir. no se pasa, eso no se pasa, eso no, uno aprende a vivir con eso, uno aprende a verlo desde otra óptica, uno aprende a por conveniencia, como decías tú ahorita, a verle el lado bueno, si es Sí. que eso tiene un lado bueno, pero eso no se pasa, eso no se pasa. Y seguramente allá detrás hay mucha gente que está viviendo una situación parecida, que tiene de pronto un ser querido que está pasando por ese proceso, que tiene un diagnóstico maluco. Y aquí estamos. Yo también pasé por eso, María se pasó por eso. Aquí estamos, aquí estamos. Pero lo que sí siento yo que fue importante fue el acompañamiento. Estar, Estar. estar, estar. Independientemente de lo que pase, estar es lo más importante. Muchas gracias. De esa relación con el amor de tu vida, además te voy a decir una cosa que quería decirte antes y es, qué afortunada eres, María C, porque tú conociste al amor de tu vida. Sí. Tú lo Sí. viviste, lo disfrutaste, Cierto. lo tuviste. ¿Cuántas personas? Pues Nunca les llega. no, Porque amores uno tiene muchos en la vida. pero el amor de la vida es el amor de la vida. Así Sí, han sido. era algo, es que era algo muy especial, de verdad, Laura. Y Era te algo quedó muy lo más especial de tu vida también, de esa relación con el amor de tu vida, que es Mateo. María C. Cuando no iba a tener hijos. Imagínate, en teoría. ni tú, ni él tampoco. No, a mí ya me habían dicho los médicos, no, usted si quiere hijos le va a tocar adoptar, porque usted no va a tener hijos. Y fue mi único embarazo en la vida. Bueno, ¿y Mateo cómo es? Ay, Mateo es una machera. También Yo soy madre orgullosa, muy orgullosa. También es director, ¿cierto? Es director. Y bueno. Pues tiene de dónde. Bueno, la tiene verdad. de dónde. De Pero punta y sobre punta. todo, Laura, porque se preparó. Porque yo le decía, a mí me tocó sufrir, entre comillas, primero que porque era la hija de, mi papá era director, entonces que yo trabajaba en televisión y hacía novela porque era la hija de, después porque era la esposa de. Entonces, no quiero que vayan a decir ahora que porque eres el hijo de, por eso estás donde estás. Entonces, estudió dirección de cine, dirección de fotografía y dirección de actores. Bien. Y modificó su apellido también. Es que es el apellido real. El apellido es Stivelberg. Lo que pasa es que a David decía que eso era muy largo ese apellido y que sonaba muy judío. Entonces, que era mejor David Stivel. Pero yo, para que él se despegara de esa sombra tan fuerte, le dije, usa tu apellido, que finalmente es tu apellido. El apellido es Stivelberg. Imagínate tú qué. ¿Y dónde está? Aparte, un día me dice, David, ¿tú sabes qué quiere decir Stivelberg? Ellos eran ucranianos. Quiere decir hacedor de botas. Le digo, o sea que somos boteros los dos. ¡Ay, no! Y sí. Somos primos. ¿Dónde está Mateo ahorita? ¿Está aquí en Bogotá? Sí. ¿Qué está haciendo? Está preparando, bueno, él escribe y dirige. Y ahora está preparando una serie nueva, que no me acuerdo cómo se llama.
Ay, no. Pero pues acaba de venir es para Netflix, entonces estaba en México como hablando de eso. Estuvo dirigiendo la primera vez. La última temporada, que es la que estamos grabando ahora, no la quiso dirigir él, Ujú. porque ya cuatro decía ya es mucho, y yo quiero Hacer otras cosas. sí, no, y sobre todo que la serie, según él, necesita otros ojos, otra mirada, aire fresco, alguien que le ponga cosas distintas, porque inevitablemente uno empieza a Y repetirse, está y qué sesgado. pereza. Sí. Él Y es todo estás grabándola juicioso. ahorita, La la cuarta más reciente. temporada, sí, la de la María primera C., vez. y también estás presentando un programa ahorita en RCN que se llama Mujeres sin filtro. Mujeres sin filtro. Me quedé con el sin filtro, pero Mujeres sin filtro. Sí. Eres de las pocas artistas en este país que sigue vigente y ha seguido vigente por tantísimos años. O sea, creo que conozco muy pocas, Amparo y tú, creo, Amparo y tú, que siguen de verdad haciendo cosas presentes, o sea, cosas que tienen rating. ¿A qué se debe el éxito? No sé, primero creo que soy afortunada, por un lado. Eh, no sé porque también yo tengo tantos compañeros y compañeras que la pasan tan mal porque no hay trabajo. ¿A ti no te ha pasado eso? No, no. Ahora, lo que pasa es que también yo hago más cosas. No soy solo actriz y eso me ha ayudado también. ¿Sí me entiendes? Ahora, mis compañeras actrices, al ser solamente actrices, pues trabajo como actrices es más poquito. Es reducida A esta la edad, posibilidad. ya tuvimos nuestra época de jóvenes en que Sí. éramos las reinas. Pero a ti no te ha pasado la época, porque antes hacías de todo y ahora en cambio también. Y ahora hago teatro, estás estrenando obra de teatro. Ya sé, tú no paras. Sí, una obra más Teatro, chévere. estás grabando serie, estás en el programa. ¿Qué tal ha sido volver a la presentación? Chévere, además como estos somos 5, ha sido cómodo, Ujú. porque no es tan exigente que sea uno el que esté. Ahí a la pobre Claudia Palacio es la que le toca hacer de mamá de todas, controlarlas. Que es Pero ha espectacular. sido muy chévere, ¿sabes? Ha sido muy chévere y el combo está chévere. Somos muy distintas y eso lo hace más simpático, ¿no? Ajá. María C., cualidad que se necesita para poder hacer eso que tú has hecho durante toda la vida, trabajar y que no pare y que te lleguen proyectos cada vez mejores y que brilles en otro más que en el anterior, que eso es difícil, en este medio es muy difícil. ¿Cuál es la cualidad que hay que tener para eso, para Pero lograr eso? yo no sé, la María verdad, C. sí pero sabe, de verdad que no cuéntala. sé, no sé, no sé. Te digo honestamente, por eso yo digo, yo siempre digo que yo soy muy afortunada. A mí me ha ido bien. Pero yo creo que la actitud y la Tal preparación, yo vez también eso sí, sí. primero, la Disciplina. disciplina y que uno es juicioso. Yo llevo lo que te decía, 54 años trabajando en televisión y siempre he procurado el respeto por encima de todo. Respetar mi trabajo, mi profesión, mi figura y mi imagen. Entonces como que he tratado de no dar de qué hablar, he tratado de ser juiciosa, no tanto por eso, sino porque mi personalidad también es así, por suerte. Ujú. Donde yo hubiera sido toda rumbera, casquifloja, pues la cosa habría sido... No tendrías un hijo, tendrías más. Exacto, entonces habría sido distinto, pero por personalidad también y porque me gusta eso, me gusta mantener una diferencia entre mi vida íntima de verdad, no privada, porque pues Privado es muy somos difícil. personajes públicos, es muy Ajá. difícil, pero sí intimidad y que se respete mi intimidad. Y una cosa es de puertas hacia afuera y otra cosa es adentro. Y yo creo que esas cosas ayudan. Pues porque saben que uno es cumplido, juicioso, Respetuoso. respetuoso. Entonces, tal vez, digo yo, no sé. Y porque eres muy talentosa. También, eso no hay que decirlo. María C., yo quiero que veas la pantalla porque aquí hay una persona que quiere saludar. Ay, ¿quién? ¿Qué es La esto? quieres mucho. A ver. La puerta que Chila abrió en el mundo del arte. Ella fue la que abrió la puerta primero en la actuación, en todo este medio artístico, con su película y después con sus novelas, las cuales empezó a hacer maravillosamente. Y ahí a mi papá se le decidió
que ese duendecito que le rondaba la cabeza, porque tenía grupos de teatro en su oficina, decidió que hacerle caso a ese duendecito y decidió cumplir su sueño, por decirlo de alguna manera, una vez que mi hermana había abierto la puerta. Y entonces él dejó su trabajo en una oficina, un buen puesto que tenía, que le iba muy bien, económicamente hablando, y era muy exitoso por seguir ese sueño. Y pues sí, yo creo que tuvimos nuestros bajos y nuestros altos, pero bueno, cumplió su sueño. Pero esa apertura que hizo mi hermana, María Cecilia Chila, pues por ahí seguimos todos. Después seguí yo, siguió un hermano mío, Oscar, que pues no siguió considerando esto como una profesión, sino se fue por otro lado. Mi otra hermana igual, pero digamos que ella abrió la puerta. Esa fue la otra cosa como que condicionó la familia. Para Chila criar sola a Mateo fue muy difícil, o sea, no difícil, muy difícil. No solo cuando ya David no estaba en cuerpo presente, ya no estaba con nosotros, ya había muerto, sino durante la enfermedad de David, porque Mateo estaba muy chiquito y entender que su papá está enfermo, que no puede jugar con él, cuando David fue un padre tan supremamente amoroso, tan dedicado a Mateo, a cumplirle todo lo que el niño dijera, y de un momento a otro ya no se podía. Eso para un niño es muy difícil de entender. Y para mi hermana, o sea, para ella hacerle entender eso a su hijo, a Mateo, y estar con David, cuidándolo, ¿sí? Atendiéndolo, estando con él, acompañándolo, también con Mateo, con toda su niñez, sus requerimientos de niño, además trabajar, eso fue muy difícil. Eso demuestra la capacidad que tiene ella de afrontar la vida, pues la berraquera que definitivamente tiene. Tuvo apoyo de muchas personas, pero nadie sabe lo que uno vive, uno con esa situación. Obviamente después, cuando ya David murió, pues el dolor de mi hermana fue inmenso, inmenso, inmenso. Aunque estaba preparada, por decirlo de alguna manera, es muy duro. Sobre todo muy duro ver crecer a su hijo sin su padre, explicarle, ayudarlo, aguantarle sus crisis, acompañarlo. Es muy difícil, y además ella misma superar su dolor, yo creo que eso es una tarea de titanes, y ella es titánica. Es tan grande, tan grande, tan grande. Son tantas las cosas que quiero decir que no sé ni por dónde empezar, no sé ni qué decir. Creo que me quedo corta en adjetivos, en demostrar todos mis sentimientos. Bueno, vos sabes, no tengo, pues, que nadie me crea o no, vos me crees, yo te amo con toda mi alma, definitivamente. Yo le doy gracias a Dios, vuelvo y lo repito, al universo, tener una hermana como vos, por tener tu apoyo, por tener tu cariño, tu amor, tu entrega, tu incondicionalidad. Tener una hermana, una amiga, en este momento prácticamente una madre, porque pues nuestra mamá murió hace ya unos añitos, y pues mucho más nos volvimos las dos hermanas y yo así. Pero bueno, Chilita, te admiro como ser humano, como profesional. Ay, soy tan feliz cuando te va bien, de verdad. Me parece tan merecido todos estos homenajes que te hacen en vida. Te amo con toda mi alma. Sabes que aquí tenés, todo lo que querás, cuando querás, en el momento que querás, la mañana, noche, día, horas, todo. Aquí estoy yo y gracias por quererme, gracias por ayudarme, por apoyarme, por escucharme, por reírte conmigo, por creer en mí. Te amo, hermanita, como te he dicho tantas veces, te amo más allá del infinito. Te amo.
Ay, no, qué cosa más Ay, es muy linda. linda. Sí. Además, la niña de la casa, la chiquita. ¿Ella es la menor? Ella es la menor, sí. Sí, yo sé. Lo que te decía, somos una familia así. Nos adoramos, la verdad. Nos Ella te queremos habla todos. con una admiración y con una, sí, como con un amor y un cariño y eso. Sí, además lo que ella dice, somos el apoyo una de la otra con mi otra hermana, la mayor, que además es psicoanalista, entonces esa ayuda mucho. María C., que cuando uno va haciendo tantas cosas y va haciendo tantos personajes y está bajo el lente todo el tiempo, bajo las luces todo el tiempo, uno siente a veces que pues sí, está haciendo algo importante, lo ven y lo reconocen, pero ¿qué estoy dejando yo, no? A veces piensa uno como, bueno, ¿y yo qué le aporté a esto? ¿Yo qué le aporté a la vida, a la gente que me ve? ¿Has pensado tú en eso en No. algún momento? ¿No quieres ser referente de No. nada? ¿No quieres ser ejemplo Para de nada? nada, no. Yo siento que uno debe vivir de la mejor manera, siendo un personaje público un poquito más consciente de eso. Pero eso de que deja un legado, no sé qué, no. La gente en la calle conmigo es muy amorosa, de verdad, y yo les agradezco mucho porque tal vez también por eso es que he permanecido tanto tiempo, porque la gente me quiere, la gente es toda querida, toda amorosa. Es que tú también, tú eres. Entonces yo siento que eso, que cada cual agarre de mí lo que quiera, lo que quiera. Yo pregono la alegría. Para mí, creo que eso es fundamental e indispensable para vivir bien, tener alegría siempre en el corazón. Así estés pasando un mal momento, como decía mi hermana, para reírnos. A veces pasamos momentos difíciles y siempre sacamos un chiste, algo que nos haga reír, que nos haga que la alegría no se pierda. Y yo me considero una persona alegre. Y siento que en la calle la gente, yo digo que vale la pena lo que uno ha hecho cuando vas por la calle y ves a la gente que viene así y te mira y hace, ay, Le cambió la cara. ¡wow! Y yo digo, vale la pena lo que he Ay, hecho. ya vale la pena. ¿Sí o no? Gracias, María C., por haber estado en la sala de Laura Cuña. Gracias por habernos regalado estos momentos, por abrirnos tu corazón, por ser tan generosa con todo lo que nos has contado y decirte que tienes la admiración, claramente tienes el cariño y el amor de todo un país, porque la verdad es que yo, por lo menos, que me voy a tomar el atrevimiento de hablar por muchos, me siento tan orgullosa de tener un artista como tú en este país. Ay, no seas linda. De verdad, gracias. sí. De verdad, sí. Gracias. Gracias por invitarme. Y ustedes, pórtense juiciosos, sean disciplinados, aprovechen la vida y que no se pierda la felicidad, como dice María C. Nos vemos dentro de 8 días. Chao, chao.